Buenas noches, bienvenidos a estos espacios electorales que a partir de hoy vamos a emitir en Popular Televisión La Rioja para que ustedes conozcan los programas electorales de los principales partidos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Empezamos esta serie de entrevistas, lo hacemos con Ignacio Asín, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para usted es la primera vez que va a estar en una lista electoral. ¿Por qué decidió entrar en política? Bueno, entrar en política es una decisión un tanto complicada y muy personal. Cuando uno llega a un momento de su edad en el que ha cubierto, digamos, las expectativas profesionales y personales, en mi caso concreto, cuando veo los programas que tenía Vox, me parecieron que encajaban perfectamente con mi ideología, con mi sistema de pensamiento. Y bueno, decidí dar un paso para apoyar este proyecto que me parece muy ilusionante y además muy necesario para España. ¿Fue una decisión difícil o no? Bueno, francamente, no. A mí me suelen decir muchos amigos que me suelo meter en charcos siempre. Y de todos los charcos en los que me he metido, puedo decir con humildad, pero también con sinceridad, que he salido bastante airoso. Casi todos los amigos a los que preguntaba o se acercaban a mí, me han animado de una forma definitiva a participar en el proyecto. ¿Por qué quiere usted ser presidente del gobierno de nuestra comunidad? La pregunta es excesivamente ambiciosa para responderla tal como me la cuestiona. Si pudiéramos dirigir los destinos de nuestra región, pues con la cantidad de votos suficiente, sí podríamos hablar de ser presidente. Creo, sin embargo, que siendo humildes y consecuentes con la capacidad de voto que podemos generar, que creo que puede ser muy alto en estos comicios, nosotros podemos ser el contrapunto, que ponga sentido a muchas cosas que están en la agenda política sin cumplir y que desde nuestro punto de vista habría que activar con nuestro consenso y con nuestra proposición de leyes. ¿Cuáles son esas principales propuestas que ustedes nos traen a los riojanos para que les votemos el próximo 26 de mayo? Para hablar de propuestas, lo primero que tendríamos que hacer es analizar cuál es la situación que nos ocupa. España, y en particular La Rioja, tiene un problema que se está produciendo cada día con mayor virulencia. Es la falta de presupuestos, la dotación presupuestaria que La Rioja tiene. Se avecina una época muy compleja después de una crisis en la que hemos salido con grandes dificultades, todas las familias, empresarios y trabajadores. Y si la dotación presupuestaria que tenemos es la que prometió el gobierno de Sánchez, que es ni más ni menos que un 40% de la reducción de presupuesto del ejercicio anterior, de 2018, ya vamos a tener una complicación económica. Pues si a esto le unimos la desaceleración económica, nos vamos a encontrar con una situación un tanto compleja. ¿Qué es lo lógico cuando uno entra en gobierno o cuando uno participa en propuestas de gobierno? Lo primero, hacer una auditoría de cuentas, como haría cualquier empresario en su empresa o como haría cualquier economía familiar. Y con arreglo a la economía real que tenga la región, empezar a construir lo que pensamos nosotros que es más capilar y más necesario: generación de empleo. Pero no generación de empleo como se ha hecho hasta ahora en los últimos años, generar empleo de una forma más ambiciosa. Y cuando hablamos de un plan ambicioso de generar empleo, es atraer inversión extranjera. La Rioja fue, pero ya no es, una de las mejores provincias y comunidades autónomas de España. Y esta región fue mirada con envidia por mucha gente. ¿Por qué no somos ambiciosos de verdad y apostamos fuerte por una economía, por atraer la inversión, por generar polos de desarrollo, por hacer partícipes a los empresarios, por generar la participación de las empresas incluso en la formación, tanto formación profesional como universitaria? Los centros tecnológicos tendríamos que desarrollarlos al máximo. Se ha parado el tema de centros tecnológicos en La Rioja. Tenemos una comunidad autónoma muy rica. La zona norte de Haro, por ejemplo, con el vino, tendría que ser explotada y explorada de una manera mucho más potente, porque tenemos ese potencial. Rioja Baja exactamente igual. Bueno, un parque tecnológico para La Rioja sería más que necesario para que a partir del parque tecnológico estuviéramos alrededor generando la riqueza industrial, que a su vez generará puestos de trabajo. Y con esos puestos de trabajo entenderíamos que sería lógico aportar mayor riqueza. Y en cuanto a otras propuestas, bueno, hay que aportar liquidez al bolsillo del ciudadano. No tiene sentido que estemos pagando en los autónomos, por ejemplo, que es una de nuestras propuestas, cuando un autónomo no llega a facturar el salario mínimo interprofesional, tiene que seguir pagando la seguridad social. Nosotros pretendemos llevar esa iniciativa para que deje de pagarla
o bien cuando se encuentra en periodos de baja. Bueno, bienes inmuebles, habría que bajar los impuestos. Ustedes abogan por bajar los impuestos. Claro, la bajada de impuestos es fundamental. Si el ciudadano tiene mayor liquidez en el bolsillo, esto es una lección básica de economía, va a gastar más y generando gasto se genera mucha más riqueza en el entorno. Otro de los temas que han marcado la agenda política de los últimos años en nuestra comunidad ha sido el desarrollo de las infraestructuras. Según su partido, ¿cuál sería ese programa o esa planificación de infraestructuras para nuestra comunidad? Bueno, todo el mundo habla del AVE. Y cuando habla del AVE, habrá que poner en valor cuánto cuesta traer el AVE a La Rioja. Bueno, pues como cuando Sánchez habla de subir el salario a 900 euros, que nos parece maravilloso que la gente tenga capacidad para gastar y subir los salarios, nos encantaría traer el AVE a Logroño. Pero más importante, antes que traer el AVE a Logroño, será trabajar bien la red de infraestructuras que tenemos ya internamente y conectar Logroño, desde Calahorra, mejor dicho, hasta Haro, con una red ferroviaria de calidad. Y además, unir pueblos a través de autobuses lanzadera. ¿Por qué? Porque en nuestros pueblos se está, digamos, pagando un tributo muy alto. Por ejemplo, la sanidad, que es un derecho universal, no está siendo igualmente tratada en Logroño que en pueblos, cabeceras de comarca o en pueblos alejados. Con una red adecuada de infraestructuras, de autobuses, que en este momento no están adecuados a la realidad, generaríamos de alguna manera una riqueza mayor y una proximidad del ciudadano a las atenciones. Y por supuesto, pues cuidar nuestras carreteras, que tenemos algunos puntos negros que habría que solucionar de una forma inmediata, sin grandes inversiones. Ha hablado usted también de la situación y la realidad de las pequeñas localidades, del mundo rural, que en el caso de La Rioja es bastante extenso por la conformación de nuestra comunidad autónoma. ¿De qué manera cree usted que se puede mantener esa población, fijar esa población más allá de los servicios, por ejemplo, sanitarios que acaba de explicar usted? Fijar población es un tema aparentemente complejo y, bueno, y de suyo no es un problema inherente solamente a nuestra comunidad autónoma. Para fijar población, lo primero que tenemos que tener es una alternativa para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes tienen que tener facilidades para emprender negocios. Nosotros apostamos por ayudas a la inversión no solamente para la creación de empresas, sino ayudas también para la rehabilitación de los pueblos, para dinamizar los comercios que existen allí, darles una capacitación más allá de lo que entendemos hoy por la educación universitaria y FP, pues mecatrónica, hay una cantidad de alternativas para dotarle de mayor conocimiento efectivo hacia lo que realmente está necesitando su municipio. Hablaba usted de bajar impuestos, usted es empresario, tiene experiencia en el mundo de la empresa. Si uno recorta los ingresos, ¿también tiene que recortar los gastos? Disculpe. O sea, si bajamos los impuestos y por tanto ingresamos menos, ¿apuestan ustedes también por recortar el gasto social? No, el gasto social no. Lo que hace falta es, en el gasto social no podemos recortar. Es más, en el gasto social tendremos que ser muy ambiciosos para cubrir las necesidades de la población, como decía antes, con independencia de dónde viva el ciudadano. Sí es cierto que nosotros lo que abogamos es por lo que llamamos presupuesto base cero. Y el presupuesto base cero consiste en no gastar más de lo que se ingresa. En España hemos asistido desde los albores de la democracia hasta hoy, bueno, pues una especie de derroche presupuestario que no se sabe de dónde sale el dinero. Bueno, Carmen Calvo, la ministra socialista, dice que el dinero no es de nadie. Yo digo que sí, el dinero es de todos los españoles que pagamos nuestros impuestos para que los políticos no creen la riqueza, favorezcan la integración de las empresas y les ayuden a crecer. Entonces esto no tiene mucho sentido. Y vamos a hablar de uno de los temas más controvertidos de su partido, es la idea que tienen ustedes del desarrollo territorial de nuestro país. Sí. En numerosas ocasiones han hablado de las excesivas competencias que tienen las comunidades, entre ellas La Rioja. Si ustedes entran en el gobierno de La Rioja o son llave, ¿cómo devolverían competencias? ¿Apostarían por devolver competencias al gobierno central? Este es un tema complejo, no se puede abordar de una forma inmediata. Es cierto que nuestro pensamiento es que España, como nación, tendría que tener centralizadas las competencias de sanidad, educación, justicia, etc. ¿Por qué? Porque son competencias que son comunes a todos los españoles y se ha demostrado con el tiempo que cuando estas competencias se trasladan a comunidades autónomas, lejos de
hacer y procurar el bienestar de los propios individuos de la región, pero en igualdad de condiciones para España, se han erigido muros de alguna manera infranqueables para mucha gente, y entonces las competencias que se transfieren son desigualdades territoriales. Entendemos que esto no puede ser. No podemos, como decía antes, entrar como elefante en cacharrería, pero sí es cierto que procuraremos desde nuestra capacidad legislativa no generar desigualdades territoriales en la parte que nos corresponda. ¿Se refiere usted al efecto frontera, por ejemplo? El efecto frontera es un tema que está en la agenda desde hace muchísimo tiempo. La Rioja ha perdido competitividad, como decíamos antes, por una falta de ambición real, pero por si fuera poco, el efecto frontera, tanto con Navarra como en el País Vasco, bueno, Navarra con su peculiaridad y País Vasco con la suya, pues ha hecho que la pérdida de competitividad de las empresas sea importante. Naturalmente que abogaríamos por la eliminación de esto, ¿eh? No solamente esto, sino que pediríamos también la devolución de lo que le ha costado a La Rioja en este tiempo, que son aproximadamente, está cifrado en unos 18 millones de euros. En el programa electoral de Vox he leído que también ustedes abogan por eliminar algunos ayuntamientos, fusionar ayuntamientos, que es una idea que ya sonó hace unos años y que bueno, tuvo bastante rechazo en la sociedad riojana. No sé usted si lo volverían a plantear. Vamos a ver, la eliminación de ayuntamientos como tal no se plantea. Es decir, los ayuntamientos tienen que seguir existiendo porque el ayuntamiento y el alcalde del ayuntamiento es el que mejor conoce la realidad que le ocupa a la gente de su pueblo. Lo que nosotros abogamos es por la centralización, por la fusión de ciertos ayuntamientos, que a partir de esa fusión generaríamos un ayuntamiento mucho más potente que representara a los municipios que a su alrededor está de alguna forma gestionando. ¿Por qué? Porque eso es una economía de escala, es lógico, de manera que un ayuntamiento, un municipio más grande, que centralice servicios, que centralice las ayudas, que centralice de alguna manera la representación de los problemas de sus municipios que tiene alrededor, tendría mucho más sentido que no en núcleos muy alejados en los que incluso el alcalde, pues el alcalde está a lo suyo. Pues el alcalde normalmente en municipios pequeños está trabajando en la huerta, luego tiene que hacer sus labores, luego tiene que ir al ayuntamiento. Bueno, lo que pretendemos es darle productividad, dotando de esos núcleos de ayuntamientos mejor representados en uno solo. El próximo 26 de mayo votaremos en las elecciones autonómicas, también en las municipales y también en las listas europeas. A mí me gustaría saber su opinión sobre la Unión Europea, cómo ve la participación de La Rioja en Europa. El 9 de mayo celebrábamos el Día de Europa y la pertenencia de nuestra región a esta comunidad. Muy bien, pues nosotros cuando dicen que no somos europeos no es cierto. Nosotros creemos en Europa, pero para creer en Europa tenemos que tener en cuenta que Europa está formada por distintas naciones. Nuestra aportación a la Europa clásica de toda la vida ha sido bueno, pues muy rica y muy plural. Lo que ocurre es que si consideramos la Europa que tenemos ahora, para crecer en La Rioja tenemos que tener una conexión directa con la Europa del siglo XXI. Y la Europa del siglo XXI tiene que entender la España del siglo XXI y las peculiaridades de las regiones del siglo XXI. Antes hablaba de economía y hablábamos también de fijar población en los pueblos. Bueno, ¿por qué no se están aprovechando realmente las ayudas que en Europa en este momento, a través de las medidas legislativas, se han aprobado, precisamente para involucrarnos en el crecimiento de nuestra región e involucrarnos en el crecimiento de España? Esa es la Europa que nosotros queremos, la de la participación de las regiones y de respetar la singularidad de nuestra nación en sí misma, cosa que últimamente, bueno, parece que se está denostando. En las pasadas elecciones, las del 28 de abril, ustedes no consiguieron ese objetivo de conseguir un diputado riojano, consiguieron 16.000 votos, que sí, 17.000 casi 17.000, se podría considerar un éxito para esta primera convocatoria. ¿Creen ustedes que van a mantener mucho, que se puede trasladar ese resultado de votos a las elecciones autonómicas? Bueno, las elecciones nacionales tienen una clave, las elecciones municipales y autonómicas tienen otra clave. Los franceses creo que dicen algo así como que para las nacionales hay que pensar con la cabeza y para las municipales y autonómicas con el corazón. Bueno, pues esto yo casi lo suscribiría. Es decir, quien mejor conoce la idiosincrasia de la región y las necesidades de la región son los que viven en la región. Nosotros, que somos riojanos de a pie, que somos empresarios, somos amas de casa, autónomos, trabajadores, parados o jubilados, somos los que de alguna forma conocemos lo que nos ocupa en La Rioja. Entonces creo que la clave de las elecciones autonómicas se va a entender mucho mejor ahora
en las propuestas de Vox, y creo que Vox puede acercarse mucho más a la realidad de La Rioja y a captar mucho más voto, y esto lo estamos viendo porque, por ejemplo, cuando nos juntamos con el sector asociativo, nos llaman ellos, incluso nosotros también vamos a visitarlos, y nos demandan nuestra participación activa en las políticas locales. Estamos detectando una mayor ilusión en la gente, un mayor acercamiento en la gente, no solamente en las personas, sino también en estas asociaciones que comentaba antes. Y bueno, entendemos que si los 17.000 votos que sacamos en las elecciones nacionales se extrapolaran ahora, equivaldrían aproximadamente entre 3, 4 o 5, bueno, 4 o 5 diputados provinciales. Creemos que esto se puede aumentar por la sensación que tenemos. Si finalmente el 26 de mayo entran en el Parlamento regional, ¿apostarían por un pacto a la andaluza? Por un pacto a la andaluza. Nosotros, en realidad, y yo personalmente, no soy partidario de pactar con partidos políticos ni con personas. A la hora de pactar, lo que tenemos que tener muy claro es qué queremos pactar. Si el programa ideológico y el sistema programático que llevamos encaja con propuestas de otros partidos, no tendremos ningún temor ni ningún pudor a la hora de pactar. Hombre, parece lógico pensar que nuestros planteamientos están más próximos a la derecha clásica del Partido Popular o de Ciudadanos, pero no necesariamente. Nuestros pactos tienen que ser, como decía antes, acordes a las ideas que nosotros queremos proponer y que puedan ser llevadas a cabo con medidas legislativas. Y antes ya, para ir terminando, ¿cómo lleva usted la campaña? Me imagino que son días intensos. Para usted es la primera vez que hace una campaña electoral. ¿Cómo está siendo la experiencia? Es una experiencia interesante. Hombre, es complicada porque tienes que conjugar los tiempos de trabajo personales, intentar atender un poco a la familia y luego, bueno, pues una agenda que nos llevan a toque de timbre, diría yo. Sí, es cierto que vamos caminando por La Rioja, por Logroño, por asociaciones. Yo realmente no conozco ni mi agenda, o sea, no me planteo ni lo que tengo que hacer. Me levanto pronto, desayuno, hago algo de gimnasia, cojo el teléfono y digo, ¿qué nos toca hoy? Bueno, pues sí, es interesante y a la vez es muy comprometido y implica muchísima responsabilidad también. ¿Cuál es su objetivo para el 26 de mayo? ¿Qué le gustaría conseguir? ¿Qué me gustaría conseguir? Me gustaría que Vox fuera una llave de gobierno. Me gustaría que Vox pudiera poner lo que nosotros llamábamos siempre el sentido común en la política. Me gustaría que las promesas huecas de toda la vida que los políticos nos tienen acostumbrados, un año tras otro, una elección tras otra, de verdad fueran reales. El ciudadano demanda un poco más de honestidad en los mensajes, porque los políticos suelen hacer soflamas y promesas que luego justifican que no han podido cumplir por unas cosas o por otras. A nosotros lo que nos gustaría es que las promesas que se puedan cumplir, nosotros seamos la llave de gobierno, como digo, para que se cumplan. Que se piense primero en las personas, no en los partidos, no en los políticos. Los políticos vienen a servir al ciudadano. Nosotros somos gente muy corriente, muy humilde, muy de la calle, y no venimos a ganar dinero en la política. Tenemos que seguir manteniendo nuestra vida con el trabajo, y venimos a la política a servir al ciudadano. Pues Ignacio Sin, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de La Rioja, gracias por estar esta noche aquí en Popular Televisión La Rioja. Gracias a vosotros.